Gloria a Dios. Hermanos, hermanas y todos aquellos visitantes que están ahí sincronizando este canal a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con estos estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Ya vamos a terminar el Nuevo Testamento, estamos en Apocalipsis. El estudio número 4 lo terminamos con el capítulo 5. Hoy vamos a continuar con el estudio número 5 y empezando en el capítulo número 6 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, verso 1, el estudio número 5. Vamos a dar inicio a la lectura y los felicito por estar ahí enfrente y gracias a todos aquellos que se están suscribiendo a través de las redes sociales, ¿verdad? En este canal. Es una bendición para mí y para ustedes también, porque eso muestra que el esfuerzo que uno hace, dedicar el tiempo para exponer la palabra de Dios, pues no es en vano y no es con fines lucrativos ni nada, sino es con el fin de edificar, de que la gente conozca la palabra de Dios, que entienda la palabra, no bajo ningunos dogmas religiosos, sino bajo la propia escritura. Porque la misma escritura dice que la palabra de Dios es espíritu y se ha de discernir espiritualmente. No es intelectualmente que se discierne la escritura, sino espiritualmente. Entonces es ahí donde muchos fallan y por eso ha habido tantas divisiones. Pero vamos a continuar con esto. Los felicito y deseo de todo mi corazón que Dios hable a sus vidas y que sea de bendición estos estudios. Capítulo 6 de Apocalipsis habla el tema de los sellos, porque en el estudio número 4 estuvimos viendo en el capítulo 5 de cómo estaba en el trono estaba sentado un hombre, dice un personaje, es alguien que estaba sentado ahí y que tenía en su mano derecha un rollo amarrado con 7 sellos y que nadie podía verlo ni tocarlo. Y Juan decía que él había llorado amargamente, lloró mucho, dice, porque no se había dado ninguno digno de abrirlos. Y dice que el anciano que estaba con él le dijo: no llores, dice, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y ese león de la tribu de Judá, pues es el Señor Jesús, nuestro Salvador. A él se le conoce como el león de la tribu de Judá. Al león se le conoce como el rey de la selva. En la selva hay muchos animales, pero el león es el rey de la selva. Y aquí en este mundo lleno de maldad es una selva. Y solamente Cristo es el rey de la selva. Hay un impostor que llegó a robarse todo eso, que es el diablo, ¿verdad? Ese se le conoce como el príncipe de las tinieblas. Pero Cristo es el rey, el león de la tribu de Judá. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ver aquí el punto de los sellos. Dice que tenía 7 sellos. Dice que el libro estaba sellado con 7 sellos. Y vamos a empezar. Dice así la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. O sea, aquí el ser viviente dice que estaba allá con Juan. Dice, Juan nos narra aquí, dice que él vio el Cordero. Dice que él vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y cuando lo abrió, dice que en ese momento se oyó oía a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. O sea, a Juan le estaban diciendo. Y Juan dice, verso 2, y miré,
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí Juan dice que miró a ese, cuando se abrió el sello, dice que miró a ese caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, sabemos nosotros, ¿verdad?, que los reyes en aquel tiempo, los reyes se distinguían cuando estaban en guerra porque iban al frente y llevaban, su caballo era caballo blanco. En eso se diferenciaba. El rey siempre iba en un caballo blanco, que significa realeza. Y aquí dice que cuando Juan miró, dice que miró ese caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. El arco representa justicia. Justicia. Y le fue dada una corona. Ahí vemos que fue proclamado rey. Y salió venciendo y para vencer. Aquí estamos viendo claramente que fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Eran 4 seres vivientes. No menciona ahí cómo eran personajes. Juan no lo narra porque no le está prohibido narrar todo, sino él solamente decía lo que miraba, pero no en detalle. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Oiga, salió otro caballo bermejo. Bermejo quiere decir como amarillo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Salió otro caballo bermejo. Bermejo quiere decir amarillo. El amarillo es color muerte. Y por eso dice aquí que el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Eso habla acerca de la grande muerte, la matanza que va a haber en los últimos tiempos. Y eso no va a tardar mucho, está muy cerca. Nada más es cuestión de analizar la vida que estamos viviendo, los tiempos, todo lo que está ocurriendo en todo el mundo, y ahí nos damos cuenta que ya mero aparece el caballo bermejo. Pero primero va a aparecer el caballo amarillo, el caballo blanco. ¿Qué quiere decir? Que primero va a venir Jesús. Va a venir Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, venciendo y para vencer. Va a venir para llevarse a su iglesia. Y luego después dice, cuando surge este caballo, va a quitar la paz de la tierra. Dice que se le dio poder para quitar la paz. Dice, y que se matasen unos a otros. Eso va a ser en la gran tribulación. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. El tercer sello. Y miré. Aquí nos narra Juan. He aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario,
pero no dañes al aceite ni al vino. ¿Qué nos está hablando aquí? ¿De qué se está refiriendo el apóstol Juan con esta lectura? Con esto que él pudo contemplar. Porque dice que él miró, literalmente Juan miró el caballo negro. ¿Qué representa el negro? Dolor, luto. Cuando una persona se le muere a alguien, un ser querido, se viste de negro, dando a saber que está adolorida su alma, que está dolorido, que está sufriendo. Pues este caballo negro dice que el que montaba el caballo negro, tenía una balanza en la mano, una báscula, pues. Dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que en ese tiempo la gente va a sufrir de hambre, de escasez, de todo lo que va a pasar, porque no, ese es el caballo negro que se le dio esa balanza. Eso significa 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario quiere decir el salario de un día. Eso quiere decir 1 denario. Entonces, 2 libras de trigo quiere decir que su trabajo, lo que le paguen por su trabajo, no le va a alcanzar ni para comer. Va a haber escasez, todo tan carísimo que no lo va a poder comprar. 2 libras de trigo por 1 denario, o sea, por el salario de un día. Y luego dice 6 libras de cebada por 1 denario. Es todo lo que va a haber. Y luego dice, pero no dañes el aceite ni el trigo. Eso se le fue dicho, no dañes al aceite, el aceite ni el vino. ¿Por qué? Bueno, primeramente déjenme decirles que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, representa unción. Y dice, no dañes el aceite y luego ni el vino. El vino. ¿Por qué al vino tampoco? Bueno, porque el vino es el que alegra a la gente. El vino lo usan para alegrar su corazón. El vino también lo usan con propiedades curativas. Vemos cuando Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino por lo de sus enfermedades, ¿verdad? Pero no le dijo, te emborráchate para que sanes. Como muchos hoy en día dicen, no, pues si Jesús hizo el vino para que tomaran, si no quisiera que se emborrachara la gente, ¿para qué hizo el vino? Son gente desgraciada que busca solamente justificar sus vicios, su estilo de vida. Pero no. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Entonces, nosotros debemos de usar lo que nos conviene y lo que nos edifica. Aquí vemos, dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Recordemos que cuando Cristo se va al cielo, aquí hay personas que van a andar predicando cuando sea la gran tribulación. La iglesia ya no, sino van a andar aquí predicando. Recordemos que hay dos personajes que no murieron y se les dio autoridad por 3 años y medio para que anduvieran predicando. Ahora también los 144,000 de los judíos, esos también se van a preocupar por la raza judía, por hablarles. Y por esta razón está hablando aquí que no dañara el aceite ni el vino. O sea, el aceite es lo que usan para ungir a las personas. Y como les digo, el vino para alegrar su corazón.
cuando hacen sus ceremonias, los judíos allá usan el vino. Los cristianos, cuando celebramos la cena del Señor, también usamos el vino, ¿verdad? Representando la sangre de Jesucristo. Y por esa razón se les menciona aquí, ¿verdad? Al que iba montando el caballo negro, se le decía que no dañara el aceite ni el vino. Quiere decir que todo lo demás sí iba a estar muy caro, y que la gente lo que ganara por un día no le iba a alcanzar más de que para 2 libras de trigo, y también el salario de un día le iba a alcanzar solamente para 6 libras de cebada por un denario. Eso fue cuando abrió el tercer sello. Verso 6 dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, el verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, aquí ya vamos con el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. O sea, eran 4 seres vivientes. Y dice que el cuarto ser viviente le dijo a Juan, ven y mira. Y si se dan cuenta, los 4 lo llamaban, ¿verdad? Los 4 seres vivientes en el verso 2, 6:2, en el primer sello, le dicen, ven y mira, al terminar el 1. En el sello número 2, también le decían, ven y mira. En el sello número 3, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. O sea, por esta causa fue que Juan fue trasladado hasta el trono de Dios para que se le revelase todo lo que iba a acontecer aquí en esta tierra en los últimos días. Por eso es que se llama revelación del Apocalipsis. Como les dije al principio, revelación es la que se le dio al apóstol Juan, que se la mandó Jesús por medio de su ángel al apóstol Juan para que lo diera a conocer a la iglesia. Ahí dice a las 7 iglesias de Asia, que representan a toda la iglesia en general, porque recordemos que el Señor Jesús era del continente asiático, ¿verdad? Israel se encuentra en Asia. Entonces allá es donde se empezaron las iglesias, tanto la judía por medio de Jesucristo y como la iglesia cristiana también allá en Jerusalén. Bueno, y luego sigue diciendo, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Oiga, aquí ya está bien tremendo lo que va a pasar en el cuarto sello. Dice, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Oiga, dice que el que montaba el caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte. O sea, es el ángel de la muerte. Porque la muerte que nosotros conocemos, pensamos que cuando se separan los 3 elementos, ya la persona se muere y ya se acaba todo. Bueno, esa es la separación que hace el ángel que está dedicado para ese servicio. A ese ángel se le conoce como el ángel de la muerte. Él es el que va y hace la separación de los 3 elementos, la muerte. Y es un ángel, no es esa calavera fea que pintan así a la muerte, ¿verdad? O al diablo igual como lo pintan con esa cara bien horrible y sus cuernos, su cola y todo eso. No, o sea, se lo imagina nada más.
Pero no, de hecho el diablo era uno de los querubines más preciosos que Dios había tenido, que Dios hizo, ¿verdad? Los querubines. Y entonces este ángel, desde el Antiguo Testamento, recordemos cuando Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, cuando les mandó las plagas y no los querían, Faraón decía que los iba a dejar ir, pero ya la mera hora se arrepentía y no los dejaba, y le mandaba otra plaga y otra plaga. Y la última plaga fue cuando Dios le mandó el ángel de la muerte para matar al primogénito. Y ahí es ese ángel que llegó para causar la muerte al primogénito, tanto de hombres como de bestias, de animales, de todo lo primogénito, ¿verdad? Y sabemos cómo nos narra, ¿verdad?, que el pueblo de Dios tenía que sacrificar un cordero y quemarlo, cocérselo asado y comérselo. Y con la sangre tener que poner sangre en el marco de la puerta de ellos, para que cuando pasara el ángel de la muerte, al mirar la sangre, no causara muerte ahí. Eso fue símbolo del Cordero, que es Cristo, y símbolo de la sangre, que es el que les daba la salvación. Pasaba el ángel de la muerte y los salvaba. ¿Qué es salvar? O sea, brincar. Eso es salvar. Entonces, apartar, ¿verdad? Ellos estaban apartados, estaban salvados. Tenían que brincarse porque a ellos no se les tenía que tocar. Entonces el ángel de la muerte, al pasar a causar el daño de la muerte al primogénito, al mirar en el dintel de la puerta o el marco de la puerta, allí la sangre, entonces se brincaba, salvaba esa casa. Bueno, entonces aquí vemos, volviendo al tema, aquí donde estamos, dice que Juan miró que un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El Hades, ¿qué es el Hades? El infierno. O sea que el caballo amarillo y el que lo montaba era la muerte, y atrás de él dice que le seguía el Hades. ¿Por qué? Porque toda la gente que pasaba el ángel de la muerte, o sea, el que iba montando al caballo amarillo, que se nombraba Muerte, todo iba pasando y los iba matando. Y de allí se los echaba al infierno, al Hades, que es el infierno. O sea, matándolos y para el infierno, matándolos y para el infierno. Déjame decirte, hermano, hermana y visitante que estás ahí, que eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo en estos tiempos. En estos tiempos, cuando la muerte llega, el ángel de la muerte llega y te dice: hasta aquí se te acabó tu tiempo, porque el ángel de la muerte no es del diablo. No es que el diablo lo usó y que no. El ángel de la muerte Dios lo creó especialmente para ese propósito, para ese servicio. Y después de ahí va a ser lanzado al lago de fuego el ángel de la muerte. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero déjame decirte que lo hizo Dios para ese trabajo. Así como el Judas, aunque el Judas no fue creado por Dios para escogerlo para ese trabajo, porque recordemos que Dios nos dio el libre albedrío. Nosotros escogemos qué es lo que queremos, lo que decidimos. Entonces, Judas fue el que escogió entregar al Señor, y la Biblia dice que cuando Jesús estaba diciéndole al Padre que los cuidara, que ninguno se le había perdido, dice, excepto el hijo de perdición, era el Judas el que ya estaba destinado, pero no era él, sino que él escogió ese destino. Muchas veces dice: no, es que cada uno ya tiene uno su destino. No, tú escoges tu destino, qué es lo que tú quieres. Destino quiere decir hasta dónde vas a llegar. Tú escoges a dónde vas a llegar. El libre albedrío es el que nos dio el Señor para que tú decidas. De modo que si te vas al infierno por no haber creído en la Biblia, como muchos que mencionan eso, muchas personas que no creen en la Biblia, déjame decirte que esas personas van a ir a dar al infierno. Y aquí en ese tiempo, cuando se abran estos sellos, que va a ser en la gran tribulación, ¿verdad? Dice la Escritura bien claro que el que montó el caballo amarillo, cuando se abrió el cuarto sello, salió el caballo amarillo y el jinete que tenía por nombre Muerte,
Y dice que el Hades le seguía. Y sigue diciendo, y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matarla. Oiga, se le dio poder a la muerte para que matara la cuarta parte de la tierra. Los iba a matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso va a suceder en esa gran tribulación que se espera muy pronto. No esperes ver días así, señales muy catastróficas y todo eso, no. Cuando venga el Señor, dice la Escritura que el Señor va a venir como ladrón en la noche. O sea, cuando nadie lo espere, cuando menos lo espere. De tal modo que incluso les dice a los que no lo aceptan, dice que cuando Él venga, dice que cuando ellos crean haber alcanzado la paz, entonces vendrá la destrucción repentina sobre ellos como la mujer los dolores cuando está en parto, y no escaparán. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Y dice que a la muerte que iba montando el caballo amarillo se le dio la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matarla con espada, con mortandad, con hambre y con las fieras de la tierra. Eso fue cuando se abrió el cuarto sello. Verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumplieran el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, aquí está hablando cuando se abrió el quinto sello. Dice aquí Juan que él miró las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. O sea, todos aquellos que murieron por andar predicando el evangelio, por haber creído el evangelio. Recordemos cómo los romanos, cómo se divertían matando cristianos allá en el Coliseo romano. Solamente con que a alguien le cayera gordo, le cayera mal, y lo denunciaban. Este cristiano me hizo esto, me robó esto, y con eso era suficiente para que lo llevaran al Coliseo y allá lo masacraran. Se lo echaban a leones, a toros fuertes para que los destruyeran, o gladiadores. Era el sufrimiento que tenían siempre los cristianos, y a muchos los mataban. Y aquí Juan dice que él miró las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, por el hecho de ser cristianos y por el hecho de predicar a Cristo. Muchos fueron matados. Y clamaban a gran voz. Dice que esas almas clamaban a gran voz, diciéndole al Señor. Recordemos que se iban abriendo los sellos, y allí cada sello iba dando, es un juicio. Cuando se abrió el quinto sello fue cuando las almas le decían Juan miró que las almas le decían al Señor que hasta cuándo. ¿Y qué le dijo? Y dice en el verso 11, y se les dieron vestiduras blancas. O sea, se les dieron vestiduras blancas a las almas, dice. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos,
que también habían de ser muertos como ellos. O sea que todavía no era tiempo, ellos tenían que esperar hasta que murieran, hasta que se cumpliera el tiempo, porque todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces aquí se les dijo que ellos esperaran hasta que se completara el número de sus consiervos, de todos los cristianos que también deberían de morir, de padecer igual que ellos, dice. Verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Bueno, aquí lo que estamos viendo, esto va a suceder cuando se abra el sexto sello. Dice que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro, todo. La luna también, dice, se puso roja como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y luego dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Saben cuándo va a ser eso? Cuando el Señor Jesús venga a la tierra a salvar a los judíos y a traer juicio a todos aquellos que no obedecieron al Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que cuando Jesús viene, dice que todo ojo le verá. Incluso dicen los que le traspasaron. Dice que todo ojo le verá. Y cuando Él viene, dice que entonces es cuando los judíos lo miran y se van a lamentar no haber creído en Él. Dice que cuando lo miran, entonces exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí vemos entonces lo que va a suceder. Ahorita estoy buscando aquí. En Mateo 23:39, miren, aquí es donde Jesús les profetizó lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Vamos a leerlo aquí en Mateo 23:39. A ver. Mateo 23 dice: desde el 37, miren lo que Jesús les decía a los judíos, al pueblo de Jerusalén.
verso 37, miren lo que les dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo de las alas y no quisiste? Ahí es donde Jesús les estaba diciendo que Él venía para cuidarlos, para protegerlos. Y por eso les exclama esto, porque en lugar de que ellos lo recibieran, a sus profetas los mataban, los apedreaban, a todos los que le enviaban, todos los que iban a predicar. Y eso hasta la fecha todavía. Hasta la fecha la gente, cuando le hablas y va en contra de su religión, te detesta, te quiere matar, te golpea. A mí yo he pasado varias cosas por predicar el evangelio. Por eso se los digo. Aquí vemos cómo Jesús les dijo a ellos directamente que matas y apedreas a los que te son enviados, matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte? Miren, ahí es donde Jesús se entristece de eso. Dice, como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Aquí les dijo, vuestra casa les va a ser dejada desierta. ¿Cuándo fue eso? En el año 70. En el año 70 fue cuando el general Tito destruyó el templo de Jerusalén, y fue cuando fueron esparcidos todos los judíos. Fue cuando se les quitó el territorio, que los sacaron, que de ahí tomaron el territorio los palestinos. Pero bueno, entonces aquí les dijo el Señor Jesús, he aquí vuestra casa les es dejada desierta. Y luego les dice, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa profecía se cumple cuando se abrió ese sello, lo que estábamos leyendo acá en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando se abrió ese sello, dice que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. Cuando Jesús viene, dice la Escritura que ellos lo miran y se lamentan por haber despreciado tanto al Señor. Y ahí es donde ellos lo reciben. Y dicen esas palabras, lo que Jesús les dijo aquí. Dice, porque les digo que desde ahora no me verán. Desde aquel ya no lo iban a volver a ver. ¿Hasta cuándo? Aquí dice, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que no reciban a Jesucristo, no van a poder ser salvos. Y ellos están a punto de ser destruidos por el anticristo. Allá en el valle del Armagedón está todo el ejército de todo el mundo para destruir a Jerusalén. Y Jesús viene a salvarlos, pero no los salva hasta que no lo reciban. Y es lo mismo hoy en día. Queremos la salvación de esta destrucción que se espera, queremos la salvación de nuestras almas. No nos va a salvar hasta que no lo recibamos en espíritu. En aquel tiempo lo recibieron en persona, pero ahora se recibe en espíritu. Por eso le dijo Jesús a Tomás, tú porque me has visto has creído, pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Eso es hasta este momento. Eso es recibir a Cristo. Y a Cristo se recibe en espíritu, no en esa galletita que les enseñan que es el cuerpo de Cristo. No, eso es simbólico. A Cristo se recibe en espíritu. Allá en Romanos capítulo 8, versos 9, al finalizar el 9, dice bien claro, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Así que a Cristo se recibe en espíritu. Entonces, aquí es donde los judíos lo reciben. Cuando lo ven, es cuando aquí Jesús les profetizó
hasta que no digan, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando dicen ellos eso, es cuando Jesús hace descender fuego del cielo y consume todas las tropas del ejército. Ese evento se le conoce como la batalla del Armagedón. Y es cuando Cristo baja al monte de los olivos. Y allí en el monte de los olivos es cuando Jesús pisa y ese monte de los olivos se parte en dos. En cuanto Jesús pisa el monte de los olivos, dice que ese monte se parte en dos y que se expanden, la tierra se divide. Es lo que va a pasar aquí, lo que estamos leyendo. Ahorita voy a ver si lo encuentro. Parece que en Isaías o Jeremías, a ver, permítame, a ver si lo encuentro ahorita aquí para leerlo. No lo encuentro, hermanos. A ver si lo hallo aquí. Aquí está, Zacarías 14. A ver, vamos a buscarlo. Aquí es donde pisa Jesús. Zacarías. Aquí está, miren. Dice, habla de el regreso de Jesús en el monte de los olivos. Dice así: he aquí el día de Jehová viene. O sea, se está refiriendo a la ira de Dios, la gran tribulación, y cuando Jesús salva a su pueblo. Dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será contado de la ciudad, no será cortado de la ciudad. Aquí está hablando de todo lo que van a padecer los judíos. Aquí viene lo que les quería mencionar. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. O sea, todos los que le causaron daño al pueblo de Israel. Porque dice que iba a reunirse todas las naciones para pelear contra Jerusalén, y la ciudad iba a ser tomada. Fue cuando le sacaron todo, mujeres violadas, fueron esparcidos, muchos asesinados. Recordemos allá ese Hitler en el Holocausto, muy reconocido, que se nombra en la historia. ¿Cuántos judíos mató? Muchas naciones causaron problemas, y hasta la fecha ahorita muchos están causándole problemas. El pueblo de Dios no ha dejado de ser el pueblo de Dios.
Él va a venir y lo va a salvar. Y aquí dice, miren, capítulo 14, verso 3 de Zacarías. Dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4, miren, aquí está lo que les digo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es cuando Jesús baja, hace descender fuego del cielo, consume todas las tropas de todo el ejército que rodeó Jerusalén para matarla, y luego dice que baja y pisa en el monte de los olivos, porque ese era el monte Horeb, también se le conoce como el monte Horeb, monte de Dios. Y ahí es donde Jesús llega. Recordemos que él se pasaba noches en el monte de los olivos orando siempre. De hecho, cuando lo aprendieron, allá se encontraba en la madrugada orando. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. O sea, cuando Jesús venga bajando, va a pisar en el monte de los olivos. Y miren lo que va a pasar: que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá. El monte de los olivos se partirá por en medio, dice, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Bendito sea Dios. Miren qué preciosa profecía. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. O sea, todo aquel pueblo que se llevó 7 años antes, ese pueblo, los santos, eso es lo que somos cuando hemos nacido del Espíritu Santo. Y dice que entonces él, vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Oiga, con él, con Jesús. ¿Dónde dice eso en el Nuevo Testamento? Ahorita lo vamos a ver. Pero el punto por el cual los traje aquí es para que se dieran cuenta que cuando Jesús viene, va a haber ese grande terremoto. Cuando él pisa la tierra es cuando pasa ese terremoto, porque viene con todo el poder y su gloria. Cuando Jesús vino hace 2000 años, vino como cordero para ser sacrificado, pero ahora viene como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora viene como justiciero, y por esa razón dice que cuando él pisa el monte de los olivos, dice que el monte no lo puede contener y se parte en dos, y hay gran terremoto, y no nada más el monte de los olivos, toda la demás va a haber división de la tierra, va a haber grandes estragos, porque va a ser un gran terremoto, no un terremoto nada más, no un terremoto grande, va a ser un gran terremoto, y eso es lo que va a ocasionar esa división de la tierra. Ahora, miren acá en 1 Tesalonicenses 4:13, ahí vemos para mostrarles, donde dice que viene con sus santos. Aquí lo que leímos en Isaías, en Zacarías, perdón, donde dice que viene con sus santos, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esos son los santos, los que está diciendo acá en Zacarías, donde dice, al finalizar el verso 5, Zacarías 14:5, dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él
todos los santos. Entonces, esta es la profecía cuando Jesús venga ya para establecer su reino milenial. Entonces, aquí lo dice muy claro, ¿verdad? Dice, esto sucedió cuando se abrió el sexto sello. Dice, miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso es cuando Jesús pisa sobre el monte de los olivos. Aquí, allá, Zacarías solamente dice que el monte se parte en dos. O sea, va a haber división de allá, de la tierra, de los continentes. Va a haber lo que está diciendo acá en Apocalipsis, lo que Juan miró. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, dice, que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Oiga, qué claro lo dice. Y sigue diciendo, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. O sea, no querían que ni Dios los viera, escóndanos, dice. ¿Por qué? Porque no creyeron al evangelio. Dios quería que toda la humanidad se salvara, pero no toda la humanidad se quiso salvar, y por esta razón los judíos son salvos por la promesa. Por eso Jesús les dijo allá en Mateo, lo que leímos hace un momento, donde dijo que no me verán más, dice, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos son salvos por la promesa de Dios que le hizo a Abraham, a su amigo. Abraham se le conoce como el amigo de Dios. Pero todos los demás gentiles que no son judíos, no hay ninguna promesa. La única promesa que tenemos es que si creemos en Jesús, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí nos damos cuenta que esa es la promesa que tenemos los que no somos gentiles. Y los judíos también, ¿verdad? También entran ahí en esa promesa, pero ellos la salvación la tienen también los que no crean en Jesucristo y estén con vida cuando llegue Jesús a salvarlos. Esos se van a salvar, los que lo reciban. Pero todos los que se fueron muriendo, los que han muerto sin aceptar a Cristo, están pudriéndose en el infierno. Y no importa que sean judíos, porque les dio la promesa, pero ellos tenían que aceptar. Es como te dan cuando se hace un testamento, cuando te van a dar una herencia, ahí en el testamento se especifican las cláusulas. Para que tú recibas la herencia necesitas cumplir con las cláusulas del testamento. Y es lo mismo, por eso se le nombra Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se les dio esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en el Nuevo Testamento tenemos nosotros la promesa de creer en Jesucristo. Y ellos, como no aceptaron a Jesucristo, por eso es que fueron abandonados. Los abandonó el Señor, y va a venir, cuando ya estén a punto de ser exterminados, va a venir a salvarlos por la promesa que le hizo a Abraham. Entonces, aquí nos dice bien claro, ¿verdad? Dice que cuando sea ese día, cuando sea la ira de Dios, ellos mismos en el verso 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie.
sabían que el día de la ira había llegado y no había nadie que pudiera sostenerse en pie. Y por esta razón es que Dios nos ha dado esa oportunidad. Y Dios quiere que tú, hermano, hermana, que eres una persona religiosa, Dios quiere que seas una persona de verdad creyente, pero creyente en Dios, que creas por medio de su palabra. Si tú eres un nuevo que estás escuchando apenas estos estudios, yo te invito a que sigas meditando en la palabra, porque es la palabra la que nos va a llevar a conocer a Cristo. Es la palabra la que hace toda la obra, porque Jesús mismo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso, cuando llenas tu mente de la palabra, es cuando esa palabra que es espíritu te mantiene apartado del mal. Es el que te santifica, porque eso es santificar. Un santo es aquella persona o utensilio o cosa que fue separado del mundo separado del mal, porque el mundo está al mal, separado del mal para el bien. Eso es un santo. Puede ser una persona. Por eso se nos conoce como los santos, porque el Espíritu Santo llega a nosotros y nos aparta del mal. Nadie puede apartarse del mal, nadie. Por más fuerte que sea, podrá dejar de tomar un tiempo, podrá de dejar de robar, podrá de hacer todo lo malo, podrá dejar de hacerlo por un tiempecito, pero el diablo vuelve y los hace peores. ¿Por qué? Porque no tienen el poder. Pero cuando recibimos a Cristo, entonces es cuando recibimos el poder. Jesús mismo les dijo a sus discípulos: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos, y para eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 5, y es el deseo de mi corazón, pues que Dios haya hablado a sus vidas, que se hayan gozado, que hayan aprendido algo, porque ese es el propósito. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, o si quieren seguir ustedes meditando en la palabra, que quieran seguir sabiendo algo, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.